Hola Dan. Hola Burgos, hola André. Hola Johnny, hola Karen. Hola Ashley, Apoli. Hola hermanita. Hola otra hermanita. Está bien la música, está muy dura, está muy pasita. Hola Liz, ahí dándote un tris de gusto. Hola Ani. Sí, a mí también me encanta. Hola Julián. Ay, gracias a Poli, listo. Mientras todos se van conectando, vamos saludando a ver. Hola Santi, me alegra verte por acá. Hola Lenny. Hola Caro. A ver. Hola Dani Caldas. Hola Salo. Hola Beggy. Bueno, esperemos unos segunditos más mientras se terminan de conectar. Hola Sari. Bueno, entonces creo que ya habemos varios conectados. Y hola Gaby, llegaste justo a tiempo. Y bueno, me alegra mucho hoy nuevamente estar con ustedes y en esta parte de la historia que me encanta e introduciendo un libro wow. Entonces, de pronto para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Camila y pues hago parte del gran grupo de Generación 3D junto con ustedes. Así que sin más preámbulo, demos inicio a esta clasecilla y pues pongamos esto en manos de Dios. Entonces, digamos, Dios, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos. A pesar de la distancia, tenemos el privilegio de compartir y aprender de tu palabra, Dios. Háblanos a través de esta, instrúyenos y por favor aumenta ese anhelo de conocerte a través de la lectura de la Biblia, Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Listo, entonces, ¿quién ya empezó devocionales? ¿Quién ya inició este nuevo libro? Que alce la manita. Acá los veo. Creo que me están llegando súper tarde los mensajes. Bueno, ya llegó una manita. Alejo, gracias. Listo, ya hay varias manitas levantadas. Súper bien. Entonces, como ya lo dije, hoy vamos a introducir el libro de Jueces. Y entonces vamos a hacer una pequeña dinámica a través de todo el live, de toda la enseñanza. Entonces, Ani Gutsa, que en este momento va a levantar una manita ahí en los comentarios para que la reconozcan. Ella va a estar enviando una serie de frases,
Ahí levantó la manita. Creo que a mí me están llegando tarde los mensajes, pero bueno. Ella va a estar enviando una serie de palabras, de frasecitas, que al final vamos, o sea, la idea es que ustedes las reúnan todas y vamos a formar una oración. ¿De qué forma la va a enviar ella? Entonces, Ani, envíanos un ejemplo en la forma en que tú vas a enviar las frases. Listo, ahí llegó. Entonces, Ani va a estar enviando ese emoticón de celular, un parlantico, la frase o la parte de la oración en mayúsculas y al final un disquete. Siempre, todas las frasecitas, todas las palabras se van a estar enviando de esta forma. Entonces, cada vez que ella lo envía, lo anotan para al final poder reunirlas y formar toda la oración. A ver quién las reúne todas y tiene la oración completa. Este es un ejemplo, entonces pues este no hace parte de la oración. ¿Quedó clara la dinámica? Si es así, manden una carita feliz. Ay, gracias, Johnny. Creo que mis mensajes están llegando re tarde. Pero listo. Perfecto. Entonces yo veré, a ver, esa frase al final, yo la quiero ver completa en todos. Así que sin más preámbulo, iniciemos. El nombre del libro viene del tipo de líderes que el pueblo de Israel tuvo durante esa época. Entonces, no piensen en jueces como jueces de una corte, cual abogados, sino más bien piensen en líderes regionales, algo político-militares, algo así. El tiempo que transcurrió, el tiempo cubierto aproximadamente por este libro es entre 320 y 330 años. Entonces, con esto en mente, echemos un vistazo, recordemos cómo terminó el libro que acabamos de leer, que fue Josué. Entonces, recordemos que Josué y el pueblo de Israel conquistaron una gran parte de la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido a sus antepasados y que había empezado a cumplir esa promesa de dárselas, así que conquistaron gran parte. Sin embargo, aún faltaba. No la conquistaron por completo. También recuerden que Josué, antes de morir, renueva el pacto con el Señor, junto con los israelitas. Y leamos Josué 24, 14 al 17. Lo voy a leer en NTV. Dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y dice, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a otros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. E hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeamos los enemigos, Él nos protegió. Bueno, y ahí empieza a contar todo lo que hizo Dios. Entonces vemos cómo el pacto se renueva, cómo Josué renueva el pacto con el Señor y los israelitas afirman, nosotros jamás abandonaremos al Señor, ni serviremos a otros dioses. Entonces, así prácticamente termina Josué. Bueno, posterior a que se renueva el pacto, se narra el que Josué muere y entonces ahí sí termina el libro de Josué. Y justamente ahí
empieza este nuevo libro, el libro de Jueces. Jueces inicia literalmente en el capítulo 1, versículo 1, dice, después de la muerte de Josué, y Tim empieza a narrar toda la historia. Historia que de por cierto es algo perturbadora, es violenta, es trágica, y tristemente el pueblo de Israel se vuelve semejante a los cananeos, esos pueblos que tenían que haber expulsado de la tierra prometida. Tras Josué muere toda esa generación que había visto las cosas grandiosas que el Señor había hecho por ellos. Y entonces crece otra generación que no conocía al Señor. Y esto lo vemos en Jueces 2:10. Y leámoslo. Jueces 2:10 dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Entonces, muere toda esta generación y crece otra que no conocía al Señor. Y está al inicio de este libro porque es que de ahí es que radica todo el resto de la historia. Bueno, el pueblo de Israel no cumple su palabra, como lo vimos en Josué, que en la partecita que leímos, que sí, que habían dicho que nunca abandonarían al Señor y que no servirían a otros dioses. Pues el pueblo de Israel no cumple con su palabra. Y Dios da una declaración sobre ellos, que está en Jueces 2, del 1 al 3, y se los voy a leer. Y dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Y esta última frase es lo que resume, o sea, es lo que resume todo lo que se ve en este libro. Porque dice, ahora declaro que no expulsaré a los pueblos vivientes de la tierra de ustedes, y literalmente fueron espinas clavadas en el costado, y literalmente sus dioses fueron una tentación constante para ellos. Y lo van a ver a medida que van avanzando la lectura de Jueces. Así que vemos que dicha declaración se cumple a lo largo de todo el libro. Esa brisa esperanzadora que nos dio el libro de Josué, después de ver un pueblo rebelde, desagradecido en lo que fue en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, llegó Josué con esa brisa esperanzadora, como que uno dice, wow, ya, o sea, creo que viene algo súper en medio de la rebeldía y la falta de agradecimiento. Pero no duró tanto. Una vez más, llega esa generación del pueblo de Israel que está alejado de Dios y que ha olvidado todo lo que Él ha hecho. Entonces fue como una montañita rusa y otra vez. Bueno, durante la mayor parte de este periodo del libro, los israelitas se ocultaban en las colinas, mientras que sus enemigos con armas superpoderosas, contaban con armas muy fuertes y eran en número eran muy grandes. Ellos controlaban las llanuras. Prontamente, cada grupo de israelitas, cada tribu, empezó a operar independiente. Ya no empezaron a actuar todos como pueblo de Israel, sino tribu. Dios quería mejores cosas para su pueblo.
de las que se ven que recibió en este libro. Él no sería un Dios distante allá en el cielo, sino que él quería vivir ahí, con ellos, al ladito. Sin embargo, bueno, los israelitas no siguieron el camino que Dios había señalado y terminaron fue aprendiendo a vivir como esa otra gente que todavía estaba en la tierra. O sea, como todos esos pueblos que tenían que expulsar, aprendieron fue a vivir como ellos. Entre comillas, se igualaron. Y después de este panorama general, entonces el libro se puede estructurar en 3 partes. Así que empecemos. La primera parte es la introducción. Y esta introducción va del capítulo 1 el capítulo 1 y el 2, nada más. Entonces acá se empieza a ver el fracaso de Israel. Israel falla en expulsar a los cananeos, a esos pueblos que tenían que expulsar. Entonces comienza con las tribus de Israel en la tierra prometida, y recuerden que ellos ya estaban allí, pero que faltaba aún tierra por conquistar. Y los pueblos cananeos todavía seguían ahí. Ahora, recuerden que el objetivo de expulsar a los pueblos cananeos era evitar la corrupción moral de los israelitas. Dios sabía que si ellos seguían ahí y no los expulsaban, los israelitas se iban a corromper. Y fue lo que pasó. Los israelitas se asemejaron a los cananeos. Empezaron a adoptar sus costumbres, sus sacrificios, alabar a sus dioses. También, y Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo. Sin embargo, esto no se estaba cumpliendo. Hasta lo que vamos de la lectura ya creo que lo vieron, de que esto de que sea un pueblo santo no se estaba cumpliendo. Y que el expulsar a los cananeos tampoco se estaba haciendo. También vemos una vista general de todo lo que va a suceder a lo largo del libro. Y es como un ciclo que tendió a volverse vicioso en la actitud y en el actuar de los israelitas. Y ese ciclo, se los tengo acá, se los voy a mostrar un segundito. Listo, acá está. Este ciclo inicia entonces con el pecado. El pecado de Israel, del pueblo de Israel. Estaba adorando a ídolos, actuaba en violencia, hacía los sacrificios que los otros pueblos hacían, entonces iniciaban con ese pecado. A raíz de ese pecado venía una opresión por parte de los cananeos a los israelitas. Entonces se lee que empezaron los israelitas a ser oprimidos por estos pueblos, a ser esclavos de estos pueblos. Y algo muy importante, y es que Dios permite el sufrimiento del pueblo de Israel como consecuencia de la desobediencia a ese pacto que habían hecho con el Señor. Bueno, luego de unos largos años de opresión, viene un arrepentimiento por parte de los israelitas. Ese arrepentimiento delante del Señor, que empezaban a clamarle al Señor, por favor, me arrepiento, ayúdanos. Y luego de ese arrepentimiento venía una etapa de liberación, en donde Dios levantaba un libertador, levantaba un juez que derrotaría al enemigo. Y después de esta parte de liberación venía una era de paz. De derrotar al enemigo venía unos años de tranquilidad. Sin embargo, como les dije, es un ciclo. Y un ciclo que tendió a hacerse vicioso. ¿Por qué? Porque no salían de ese ciclo. Siempre sucedía lo mismo. Entraban en pecado, los oprimían, se arrepentían, Dios levantaba un libertador, así que se liberaban. Luego pasaban a unos años de paz
Sin embargo, nuevamente pecaban. Y así sucesivamente se ve a lo largo de Jueces. Un ciclo del cual no salieron los israelitas. Y esto nos lo resume Jueces 2, 16 al 17. Y se los voy a leer. Dice, entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de los agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, o sea que llegaban nuevamente al punto del pecado, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Y vemos que ese ciclo se va a repetir. Bueno, esta es la parte introductoria. La segunda parte es la corrupción de los jueces de Israel. Entonces, se ve en los capítulos 3 al 16. En estos capítulos se narra la historia de los jueces. Sin embargo, se ve una decadencia en estos. Empiezan buenos, bastante buenos, luego siguen buenos, luego malos, luego peores. Así empieza una decadencia en esos jueces. Sin embargo, no les voy a contar qué historias pasó, cuál es el peor, por qué se empieza a ver esa decadencia, sino que voy a dejar que ustedes lo lean. No les voy a hacer spoiler porque no, pues es como una película de suspenso hacerle spoiler, entonces no lo voy a hacer. Sin embargo, sí les voy a decir que los líderes cumplen su función de derrotar al enemigo. Pero algunas acciones y decisiones que ellos toman llevan a que el ciclo se inicie de nuevo. Y todo esto evidencia que los israelitas ya no conocían del carácter de Dios. Cabe aclarar, y ustedes lo van a leer a medida que pues avancen en la lectura, y es que se ve que los jueces son empoderados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, esto es muy diferente a la validación de las decisiones humanas. Y van a ver que muchos jueces sí fueron claramente empoderados por el Espíritu de Dios, pero tomaron muchas decisiones humanas que llevaron a que el pueblo volviera a ese ciclo. Así que esto se van a dar cuenta a medida que vamos leyendo Jueces. Y la tercera parte, bueno, entonces acá les traía una imagen, a ver si me deja mostrarla. Es más o menos algo así lo que les hablaba de los jueces. Empiezan muy buenos, luego malos y luego peores. Termina en una historia que, wow, conmueve. Y es una historia de un juez que conocemos, yo creo que es muy reconocido por todos y su historia, el cual es Sansón. Fue el último juez que se narra en este libro que levantó Dios. Y bueno, ahora sí, el tercer punto es la corrupción del pueblo de Israel. Y este se ve en los capítulos 17 al 21. Así que en esta parte se muestra a Israel como un todo, pero como un todo que llegó a tocar fondo. Los últimos capítulos, cuando estuve leyendo y estuve preparando la clase, me conmovieron un montón, porque 11 de las tribus se unieron para luchar en contra de la 12ª. Todos eran hermanos, todos venían de 2 hermanos, y llegaron a tal punto de que 11 se unieron para luchar con una que casi que la destruyeron por completa. No les voy a decir cuál fue la que casi se destruye ni quiénes se unieron, nada. Ustedes lo van a leer, pero fue como una tristeza en el corazón ver que después de
todo lo que Dios hizo, de que Dios levantó un pueblo desde dos hermanos y que eran todos el mismo pueblo, se unieron en contra de una y casi que la acaban por completo. Así que vemos a una generación del pueblo de Israel tocando fondo, y un fondo fuerte. Y termina el libro diciendo esto: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y realmente así fue. Cada uno, casi que podemos disminuir más de tribu a persona, cada persona hacía lo que bien le parecía. Bueno, aquí ya dimos una barrida rápida a lo que es el libro de Jueces. Realmente, como les decía, es una historia perturbadora, hasta violenta. Yo suelo leer e imaginar lo que me estoy leyendo, pero wow, fue como bien difícil porque las historias que se narran ahí son complicadas, son algo sangrientas de todo, pero es una historia trágica y triste. De pasar de ese libro de Josué en donde nos muestra ese pueblo de Israel empoderado, creyendo en Dios, confiando en sus promesas, obedeciendo, y demás, pasar otra vez a esta nueva generación de ese pueblo de Israel que olvidón, o sea, no recordaba todo lo que el Señor había hecho. A pesar de que se dejó escrito, a pesar de que la generación anterior había vivido todas las grandes cosas que Dios había hecho, esta nueva generación pareciera como si lo hubieran hecho borrón y cuenta nueva. No recordaba nada, su memoria quedó en blanco. Y es muy triste porque a raíz de eso se generó toda esa desobediencia y esa ruptura del pacto con el Señor. Y de ahí surgió todo el sufrimiento del pueblo de Israel. Pero hay varios puntos importantes que quiero que esta mañana tengamos en cuenta para este libro. Y una es que el descenso de Israel a la autodestrucción, porque es que se puede decir que es una autodestrucción, fue un ciclo vicioso del cual no salieron y, veían todo, que pecaban, la opresión, el arrepentimiento, la liberación, la paz, y al ver todo eso, no importaba, regresaban al pecado. Entonces, es casi que una autodestrucción. Y vemos entonces que el descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los amaba. Y así vimos, fue un pueblo que se apartó completamente de Dios, fue un pueblo que olvidó todo lo que él había hecho, fue un pueblo que no le importó el cumplir su palabra, el cumplir el pacto, sino entró en desobediencia. El segundo puntico es que aunque ellos se olvidaban de Dios, Él no se olvidaba de ellos. Y lo vemos también en ese círculo. A pesar de todo el pecado, a pesar de todo lo que hacía su pueblo y de que literalmente olvidaba a Dios, Él no se olvidaba de su pueblo. Dios nunca se olvidó de su pueblo, porque Él escuchaba ese arrepentimiento, escuchaba ese clamor del pueblo, y ¿qué hacía? Enviaba un libertador, enviaba un juez para poder levantarlos. Así que vemos a lo largo de todo este libro que Dios nunca se olvidó de su pueblo, a pesar de tanto. El tercer punto es que Dios le dio oportunidades repetidas de empezar de nuevo al pueblo de Israel, porque lo vimos. Venía el arrepentimiento después de la opresión y demás, la liberación y una era de paz. Así que esa fue una oportunidad. Sin embargo, nuevamente los israelitas caían. Y Dios les dio infinitas oportunidades de empezar de nuevo. Sin embargo, el pueblo
caía otra vez. Y el cuarto punto es el secreto, y este me encanta porque dice: el secreto de la supervivencia de Israel no estaba entonces en sus héroes, en sus líderes militares, en las hazañas, en las emboscadas, en las estrategias, en las tácticas de guerra, sino que estaba en el amor persistente e inalcanzable de Dios. Porque como vamos a ver más adelante, estos jueces que se levantaban y sí eran empoderados por el Espíritu de Dios y sí cumplían pues su labor, que era como en ese momento derrotar a los enemigos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, a pesar de esto el juez no era perfecto, los jueces fallaban. También sus estrategias no eran las que llevaban a que el pueblo siguiera siguiera bien. Tampoco era el número de guerreros, porque es que dice que los enemigos tenían primero armas poderosas y los superaban en cantidad de número de guerreros que iban al combate. Entonces ellos eran poquitos. Así que realmente ese secreto de supervivencia del pueblo de Israel era el amor persistente e inalcanzable de Dios. ¿Y por qué digo persistente? Porque es que siempre estuvo, ese amor de Dios siempre estuvo, a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado, a pesar del olvido, ese amor siempre estuvo. Y bueno, creo que sí, ya se envió todas las partes de la oración, así que quien la tenga completa puede ir enviándola. No importa que otro ya la envíe, usted envíe lo que tiene y los voy a estar leyendo a ver quién logró completar toda la oración. Me imagino unos buscando ahí en medio de todos los comentarios. Espero que no. Julián. Vamos 4. A ver. 5 de 26 que estamos acá. Espero que no le estén dando copiar y pegar, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos vamos? ¿7? ¿8? Listo. Bueno, ya varios lo lograron. Y sí, efectivamente, la frase es: Dios siempre amó a su pueblo, pero su pueblo no siempre amó a Dios. Y me encanta esta frase porque creo que es un resumen clarísimo, conciso, de el libro de Jueces. Dios siempre, siempre amó a su pueblo. Dios siempre estuvo pendiente de él. Dios siempre lo tenía en mente, lo tenía bajo su cuidado. Pero su pueblo no siempre amó a Dios. Y esto es lo que vemos al transcurso de todo el libro de Jueces. Esta frase se repite en una y otra historia, en uno y otro capítulo. Cada vez que se levantaba un juez, cada vez que moría, se levantaba otro, moría, y así sucesivamente se repite y se ve esta frase. Dios siempre, siempre amó a su pueblo, pero su pueblo no siempre amó a Dios. Y esa frase, wow,
Me encanta porque realmente comentaba con una amiga leyendo este libro y decíamos, nosotros leyendo, le decía a veces, ¡ay! Me da como un mal genio de ver cómo otra vez el pueblo está en las mismas, otra vez el pueblo en estas, y decíamos, ¡wow! Sin embargo, si nosotros escribiéramos nuestra historia en un libro, pelo, o sea, hasta con detalles así al pie de la letra, creo que a veces muchas partes de nuestra historia sería tal cual este libro de Jueces. Momentos, wow, súper bien como Josué y momentos difíciles como Jueces, en el que a veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos de que Dios siempre está ahí. Pero esto nos recuerda, y este libro nos recuerda, que Dios siempre amó a su pueblo, es decir, Dios siempre nos ama a nosotros. A pesar de tantas cosas, a pesar de todo lo terrible que pueda de pronto tener nuestra historia, Dios siempre nos ama. Y es un amor inagotable, es un amor persistente. Y hasta a veces lo digo, y es un amor incomprensible a la mente humana. Creo que nuestra mente no es capaz de comprender ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Ese amor, wow, que no se quebranta, un amor que no cambia a pesar de las circunstancias. Y doy infinitas gracias porque podemos disfrutar de ese amor. Así que con esta última frase en mente, quiero que terminemos esta introducción al libro de Jueces. Dios siempre amó a su pueblo, pero su pueblo no siempre amó a Dios. Así que tomémonos un tiempito y cerremos los ojos y de verdad pensemos en ese amor tan, pero tan grande que Dios tiene por nosotros. Ese amor, wow, que fue capaz de mandar a su único hijo a morir en la cruz por ti. Si solo lo tendría que haber hecho por ti, lo hubiera hecho. Si solo por ti tendría que haber mandado a su único hijo a morir en la cruz, lo hubiera hecho. Y es porque Dios siempre nos ha amado. Así que cerremos nuestros ojos y tomémonos un tiempito para pensar en ese amor inagotable que Dios tiene por nosotros, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, así como Dios siempre tenía al cuidado y al pendiente de su pueblo, del pueblo de Israel, así como a pesar del pecado, Él escuchaba su arrepentimiento y su clamor y su llanto y levantaba jueces para liberar a su pueblo y darle una nueva oportunidad. Asimismo es con nosotros. Dios y su amor inagotable para nosotros nunca cambia, nunca cesa, nunca mengua. Siempre ha estado. Así que recordemos ese amor, recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que sea un momento de tomar decisión y decir, bueno, ya no más, ya no quiero seguir en círculos viciosos, ya no quiero continuar en esa historia repetida, sino que quiero que un cambio en verdad empiece y que empecemos nosotros realmente a también demostrar nuestro amor por Dios. Gracias, Papi, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por que a través del libro de Jueces tú nos muestras que siempre, siempre estuviste al cuidado de tu pueblo, que tu amor nunca cesó ante Él, a pesar de tantos pecados, a pesar de haber roto, Señor, el pacto que habían hecho contigo, sino que tú escuchaste a su clamor y tú siempre diste una oportunidad de empezar de nuevo.
Gracias porque nos enseñas y nos muestras de ese amor inagotable que tienes hacia nosotros. Y gracias porque es un amor que, a pesar de que no comprendemos en su totalidad, a pesar de que, wow, vemos cómo a veces cuestionamos de cómo tu amor no cambia, te doy infinitas gracias porque es así, porque tu amor no cambia, porque tu amor persiste, porque tu amor ha sido, es y será siempre el mismo. Gracias, Dios, por darnos tanto, tanto amor inmerecido. Y te pido, Señor, que al transcurso de la lectura de este libro, Señor, podamos ser conscientes de ese amor que que tuviste por tu pueblo y tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a escucharte a través de tu palabra, a conocer tu carácter a través de tu palabra, Señor. Y que tú aumentes, avives ese anhelo de leer tu palabra, de ir día tras día a aprender de ti, Señor, y a escucharte a través de la lectura de tu palabra, Dios. Gracias te doy infinitas por este tiempo que nos das nuevamente reunirnos y una vez más, gracias por ese amor que tienes hacia nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Bueno, creo que hemos llegado al fin de esta introducción a Jueces. Espero que continúen leyéndolo. Por favor, no se dejen. Si creen que ya van en el capítulo 4, van avanzados, no, están justo a tiempo de unirse a los devocionales, de unirse con nosotros a la lectura de este libro, de seguir aprendiendo con nosotros, de seguir conociendo a Dios a través de su palabra. Así que los animo a que se unan. Quien todavía no tiene, no recibe los devocionales, puede escribirnos por interno y estaremos haciéndoles llegada de estos. Así que los animo a que se unan a la lectura de este libro, que están justo a tiempo. Y algo más les iba a decir, se me olvidó. Ya, y ahorita, ya en unos contados minutos, nos unimos todos a la celebración dominical. Entonces los invito y nos vemos ahorita en el canal de YouTube de la iglesia. Me encantó una vez más estar acá con ustedes. Extraño mucho escucharlos, pero bueno, gracias a estos podemos conectar, los puedo leer. Así que, bueno, espero que podamos continuar con el estudio de Jueces, podamos continuar leyendo los devocionales y aprendiendo todos juntos. Y les dejo acá esta canción que me encanta mientras nos vamos despidiendo. Bueno, amigos, chao, un abrazo. Los extraño, pero los quiero un montón.